Buenos días. Niños, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué pena con ustedes la tardanza, pero estaba teniendo problemas con el Zoom, no me quería abrir. Pero bueno, ya. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Bien? Muy bien, profe, gracias a Dios. Bien, profe. Ah, bueno, me alegro mucho. Muchachos, ¿cómo van con las actividades? Buenos días, profe. Hola, buenos días, Sebastián. Les quería preguntar cómo van con las actividades, sobre todo las últimas. Bien. La actividad de clasificación de fracciones propias, impropias, fracciones iguales de la unidad y fracciones enteras. ¿Cómo van con esa actividad? Bien, profe, yo ya se la mandé. Bueno, algunos todavía faltan por enviarla para que nos pongamos pilas con eso. Inclusive estaba ayer mirando y hay algunos que todavía deben actividades del mínimo común múltiplo, o sea, de 2 temas anteriores, para que por favor miren pues y se coloquen al día. Bueno, les iba a mostrar por acá les iba a mostrar por acá, por ejemplo, en el grado sexto 3 del trabajo en clase. Quitar esto. Por ejemplo, la actividad de clasificación de fracciones me la han entregado 7 estudiantes. 7 estudiantes. Y ellos son, porque entonces para que tengan en cuenta que todavía faltan. Este que aparece con el nombre de Diana Chica, que no recuerdo cómo es el nombre, Mariana Jerónimo Marín. Espinosa. Exacto, Jerónimo Espinosa. Mariana Marín, Karen Yulitza, lo mandó también Luciana Pareja, Cristian Camilo Restrepo, Emily Rodríguez y lo envió también Alejandro Mesa. Entonces, para que sepan, pues, muchachos, que el resto, pues, falta por enviarlo para que se pongan ahí las pilas. Bueno, ya saben. Y además, por ejemplo, me pongo a ver la actividad anterior de conceptos básicos de fracciones y bueno, van 10, todavía faltan algunos. Y si me bajo más, a ver, esta evaluación sí le hicieron la mayoría. Pero si me bajo más, por ejemplo, aquí actividad de mínimo común múltiplo, bueno, aquí la presentó uno, todavía falta. Estuve ayer mirando el grado sexto 2. Por ejemplo, el grado sexto 2, aquí en la actividad de clasificación de fracciones, van 6, van 7 que han presentado, todavía faltan entonces siempre bastanticos. Acá de conceptos básicos y la mayoría pues ya van 10 que lo han presentado, pero todavía faltan. Y esta actividad de mínimo común múltiplo también me dejó pues como preocupado. ¿Por qué? Porque van 8 que la han presentado, 8. Entonces los otros, y esta es la actividad, imagínense la antepenúltima, no, estas 2 actividades antes de la última. Imagínense, apenas la han presentado 8. Entonces no sé si es que la van a dejar, no la van a presentar o cómo es, o cómo van a hacer. De sexto 1, sí. Ah, yo ya le mostré de sexto 1, ¿cierto? No, profe, esos son sexto 3 y sexto 2. ¿Y sexto 3 y sexto 2?
Sí, sexto uno no. Ah, bueno. Entonces, de sexto 1, quiero mostrarles pues acá que la actividad de clasificación de fracciones la han enviado 8, o sea que todavía faltan. Conceptos básicos de fracciones la han enviado 12, o sea, sí la han enviado pues como más estudiantes. Y esta actividad de mínimo común múltiplo, bueno, van 12. Eso sí, estoy preocupado es con sexto 2, pues que faltan varios por esa actividad de mínimo común múltiplo. Ya actividad de máximo común divisor, ya sí, ya sí la han presentado más estudiantes. Entonces, les cuento esto para que los que faltan por entregar tareas se pongan las pilas a hacerlas y a entregármelas pues como lo más pronto posible. En cuanto a la última de clasificación de fracciones, había plazo hasta el día de hoy. O normalmente pues hay plazo hasta el día de hoy, o sea que bueno. Pero con respecto a las otras, sí, pues están un poquito atrasados para que tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar lo de la clase del día de hoy y vamos a mirar esto en 2 días. Pues vamos a explicarlo hoy y lo hacemos, vamos a explicarlo hoy, explicamos la actividad, realmente es algo muy sencillo, pero vamos a dejarlo porque siempre vamos como adelantaditos con respecto a los estudiantes que están en no virtualidad, los de guías físicas, entonces los vamos a dar más tiempo pues como para esta actividad, vamos a dar una semana, o sea, ya no la tendrían que entregar el lunes, sino que la tendrían que entregar, coloquémosle el miércoles de la próxima semana, listo, pero bueno, de eso hablamos enseguida. Vamos entonces con los números mixtos. Bueno, chicos, ¿alcanzan a ver ahí bien el archivo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, los números mixtos. Entonces dice, cualquier fracción impropia. ¿Quién me dice que es una fracción impropia? Es una Pues fracción. el numerador es una fracción Mayor a la El numerador es mayor que el denominador. Exacto. El unidad. numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, la fracción impropia es una fracción mayor que la unidad. ¿Listo? Entonces, cualquier fracción impropia se puede expresar como un número natural más una fracción propia. Por ejemplo, para expresar la fracción 5 medios como la suma de un número natural más una fracción propia, se representa la fracción 5 medios como, entonces aquí está representada la fracción 5 medios, recordemos que cada unidad se divide en 2 partes iguales y que tomamos 5 de ellas. Por lo tanto, con una unidad hay 2 partes, con otra unidad hay 4 partes, lo que nos lleva a representar una tercera unidad y la dividimos en 2 partes y tomamos una sola parte. ¿Por qué? Porque de la primera tomamos 1, 2, 3, 4 de la segunda y 5 de la tercera. O sea, que esta es la representación de 5 medios. ¿Listo? ¿Entendido la representación de 5 medios, chicos? Sí, profe. Profe. Bueno, la representación de esta fracción impropia. ¿Qué quiere decir esta representación? Que hay 2 unidades completas, miren, hay 2 unidades completas que se toman completas y hay media unidad de la otra. Hay media unidad de la otra. Entonces, 2 unidades completas y media para representar 5 medios. Entonces, ¿cómo se escribe el número mixto? Se escribe 2 partes enteras, o sea, aquí el 2 grande aquí, la parte entera, y la fracción de la fracción de la otra, pues la fracción de la que no está pues como tomada completa. Entonces sería 2 unidades, un medio que representa la otra fracción. Así se escriben los números mixtos. Listo, parte entera o número entero más una fracción. Esta fracción ya viene siendo una fracción impropia.
Mire que el numerador es menor que el denominador. ¿Listo? Entonces el número mixto siempre se va a representar como un número entero o número natural más una fracción impropia, ¿listo? Que es la última, pues, fracción que no se alcanza a completar. Entonces dice, la fracción 5 medios es igual a 2 unidades completas más un medio de unidad. Por lo tanto, 5 medios es igual a 2 más un medio, igual a 2 un medio, ¿listo? 2 un medio. Dice, un número mixto es una expresión que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, parte entera o parte entera y parte fraccionaria. La parte fraccionaria de un número mixto es una fracción propia. Así, 5 medios es igual a 2 un medio, donde 2 es la parte entera y un medio es la parte fraccionaria o fracción propia, es decir, fracción menor que la unidad. ¿Listo? Entonces acá nos dice que un número mixto se conforma por medio de un número entero, una parte entera y otra parte fraccionaria que siempre va a ser una fracción impropia, o sea, una fracción menor que la unidad, donde el numerador es menor que el denominador. ¿Listo? Bueno, esa es de forma gráfica como escribimos a partir de la fracción impropia, del dibujo de la fracción impropia, como escribimos el número mixto. Pero vamos a ver acá una parte importante que es la conversión de una fracción a número mixto. Entonces, para convertir una fracción impropia, siempre debe de ser la fracción impropia. Para convertir una fracción impropia a número mixto se realizan los siguientes pasos. Entonces vamos a mirar qué pasos se necesitan hacer para pasar una fracción a número mixto. Entonces, se divide el numerador de la fracción entre el denominador. Listo. Entonces, dividimos numerador entre denominador. Segundo, se determina el cociente y el residuo de la división anterior. Listo. Y por último, se escribe la fracción como un número mixto, tomando como parte entera el cociente de la división y como parte fraccionaria la fracción propia que tiene como numerador el residuo de la división y como denominador el mismo de la fracción. Ya vamos a ver esto por medio de un ejemplo. Listo, por medio de un ejemplo lo entendemos mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, para convertir 17 tercios. Este 17 tercios es una fracción propia o impropia. Impropia. Impropia, bueno. Entonces se puede convertir a número mixto. Entonces, para convertir 17 tercios en número mixto, se divide el numerador entre el denominador respectivo así. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 17 entre 3. Entonces, el 3 en el 17 está 5 veces, 5 por 3, 15. 17 menos 15 da 7 menos 5, 2 y 1 menos 1, 0. Entonces, tenemos cociente 3 y residuo 2. Entonces, luego podemos escribir 17 tercios como el cociente lo colocamos como parte entera. Acá nos queda el 5 como parte entera. El 2 lo colocamos como numerador de la fracción propia. Y el 3, que es el mismo denominador, y este 3 lo colocamos como denominador. Por lo tanto, 17 tercios es igual a 5, 2 tercios. 5, 2 tercios, miremos. 5 la parte entera, que es el cociente, 2 el residuo y 3 el denominador de la fracción. Ya, mire, 2 tercios es fracción ¿qué? ¿Propia o impropia? Propia. Propia. Entonces, vemos que el número mixto es una parte entera y una fracción propia. Nos dicen acá en ese otro ejemplo, convertir 20 séptimos en número mixto. ¿Se puede convertir 20 sextos en número mixto? Sí, porque 20 séptimos es una fracción impropia. Entonces, 20 dividido 7. El 7 en el 20 está 2 veces, 2 por 7, 14. Entonces sería 10 menos 4, 6. Y este queda en 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que 20 séptimos es igual a ¿qué? A
2, que es el cociente, 2, 6, el residuo se coloca como numerador de la fracción, y 7 se coloca como el denominador de la fracción. Entonces podemos decir que 20 séptimos es igual a 2 6 séptimos. 2 6 séptimos. 2 parte entera, el cociente, 6 el residuo y 7 el denominador, el mismo denominador. Entonces, 2 partes enteras y 6 séptimos, que es la fracción propia. Bueno, de esa forma se convierten pues las fracciones impropias a números mixtos. Hay que hacer la división. Sí, le escucho. ¿Quién me está hablando? volver a repetir que es que casi Claro que sí. Miren, vamos a convertir, colóquele mute bueno, ya. Entonces, vamos a convertir 17 tercios a número mixto. ¿Se puede convertir? Sí, porque 17 tercios es una fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador. Entonces, primero que hay que hacer la división. Entonces, 17 dividido 3. El 3 en el 17 está 5 veces, 5 por 3, 15, entonces sería 17 menos 15, 7 menos 5, 2 y 1 menos 1, 0. Quiere decir que esta división tiene cociente 5 y residuo 2. Entonces, 17 tercios va a ser igual a ¿qué? Al cociente 5, la parte entera, el residuo 2, el denominador, el numerador, y 3, el denominador. Así se pasa las fracciones impropias a números mixtos. Entonces eso es igual, 17 tercios es igual a 5, 2 tercios. Luciana, ¿me entendió? Luciana. ¿Quién me estaba pidiendo explicación? Luciana. Sí le entendí, muchas gracias. Bueno, igualmente 20 séptimos, hacemos la división. El 7 en el 20 está 2 veces, porque 2 por 7, 14. No está 3 veces porque 3 por 7, 21. Entonces está 2 veces, 2 por 7, 14. Y ahí sí hacemos la resta. 10 menos 4, 6. Y quedan 1, 1 menos 1, 0. Entonces tiene cociente 2, que va a ser la parte entera del número mixto. Residuo 6, que va a estar en el numerador. Y el 7, que va a estar en el denominador. O sea, 20 séptimos es igual a 2 6 séptimos. ¿Listo? Entonces, para poder pasar de una fracción a número mixto, hay que hacer la división. Debe ser una fracción impropia y hay que hacer la división para poder saber cómo colocar la parte entera y la fracción propia que queda como tal. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ya no vamos a convertir una fracción a mixto, sino que vamos a convertir un número mixto a fracción. Esto es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil, convertir de número mixto a fracción, y lo vamos a ver. Para convertir un número mixto a una fracción se realizan los siguientes pasos. Primero, se multiplica la parte entera del número mixto por el denominador de la parte fraccionaria. Ya vamos a ver cómo se hace. Se suma a este producto el numerador de la parte fraccionaria. Y tercero y último, el resultado obtenido es el numerador de la fracción impropia y el denominador es el mismo denominador de la parte fraccionaria del número mixto. Vamos a verlo ya por medio de ejemplos para que veamos que es muy sencillo. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos acá 3, 4 quintos. Este número mixto, 3, 4 quintos, vamos a pasarlo a fracción. Vamos a convertirlo a fracción. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica 3 por 5, 15, más 4, 19. Y se coloca el mismo 5. Entonces, eso va a ser igual a 19 quintos. Miren,
3 por 5, 15, más 4, 19. 19 es el numerador y se coloca el mismo denominador 5. Entonces 5, eso es igual a 19 quintos. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. vamos a mirar este otro ejemplo. 5 por 3. Vamos a convertir este número mixto. 5, 2 tercios, 5, 2 tercios. Vamos a convertirlo en fracción. Entonces, 5 por 3, 15 más 2, 17. Entonces, 17 tercios. 17 tercios. Esa es la fracción impropia. La fracción impropia. Entonces, fíjense que es muy fácil pasar de número mixto a fracción impropia. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda? Profe, No, Sí. profe. No, profe. profe, y alguna otra manera de convertir fracción a número mixto no sería que, por ejemplo, uno poner las unidades de los que son números, de los que son también. unidades. ¿Sí me entiende, profe? Sí. O Pero, sea, por ejemplo, en una forma, ¿sí me entiende? Por ejemplo, poner 5 partes iguales. ¿5 partes iguales de Sí. qué? No vi el número. profe, ¿Dónde? ¿puedo presentar pantalla para mostrarle cómo pienso? Sí, claro, dale. Presenta la pantalla. Sí. Profe, usted lo inhabilitó. La pantalla. Sí. Pero yo miro entonces a ver si acá. Mira a ver si ahí de pronto le da. Tampoco. Tampoco. Entonces ahí sí quedamos graves porque yo no sé. No sé cómo hacer entonces esto. ¿Cómo era la fracción? Número Eh, mixto. Chicos, por Profe, favor. En vez de rayar la pantalla el profe, porque no rayan los cuadernos Ey, a ver ey, si ey, hacen algo y ey, ahí. ya quiten pues esos punticos pues. Ay, Dios mío, estos muchachos. A ver, ¿Por qué eso? eso es lo que voy a tratar de hacer. Me dicen, Bueno, entonces. Es que no deja compartir pantalla porque yo estaba compartiendo la mía, yo creo. Mire a ver si ahí la puede compartir. Tampoco, profe. Tampoco. No, entonces ahí sí le voy a quedar debiendo porque realmente entonces no sé cómo hacer. A ver, yo digo, voto participante de entrada, a los participantes. Profe, yo sé ¿Qué hubo? cómo explicarle cómo. ¿Cómo sería? Mire, en la cosa que usted mostró, Sí, ya la voy a cuando volver a mostrar. eso, arriba, todo arriba, todo arriba. Ya voy, listo. ¿En qué parte? Ahí, No, es todo arriba, del absolutamente todo. todo. Sí, ¿Qué hace? ahí. De esta forma. Sí, profe, de esa forma, coger las dos unidades y luego la Sí. última fracción, ponerla en fracción y unirlos sin hacer ninguna división. Sí, no, eso es cierto. Por ejemplo, sí, lo que usted dice es hacerlo pues como de forma gráfica, sí, es otra forma. Pero, por ejemplo, esta fracción, 17 tercios, tocaría coger cuántas unidades de A3. 5 unidades, ¿cierto? Sí, 5 Sería unidades. 5 unidades de A3 y de la otra cogeríamos 2 de 3 para que nos dé 17 Eso. tercios. Sí, esa es otra forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí 20 séptimos. Pero ¿qué pasó pues? Tiene más donde rayar. Me doy cuenta de quién está rayando pues y
Como el favor y quitan eso. Me doy cuenta de quién está rayando y le pongo a perder segundo periodo. Y le hago ficha desde acá. Es que ¿cómo pueden hacer eso sabiendo que yo los tengo acá? Bueno. Y rayar el cuaderno si les da pereza. Exacto, sí, para rayar el cuaderno sí están, ahí sí no les duele ahí sí les duele la mano. Por ejemplo, No, 20, no rayen pues. 20 séptimos, entonces sería ¿serían cuántas unidades? Serían Dos. Dos Dos unidades de 2 unidades de A7 y una tercera unidad de la cual se pintarían ¿cuántas? 6. Se 6. cogerían 6 séptimos. Exacto. Profe, y Esa así es una también se puede hacer. Esa es una forma de hacerlo, pero por ejemplo cuando tenemos fracciones, por ejemplo como esta, digamos, Profe, a usted le están rayando es porque usted está compartiendo pantalla, porque al compartir pantalla dice ver opciones y en anotar aparecen de qué color va a pintar y todos, entonces pueden ellos pintar. ¿y cómo Sí, así? profe. No, pero yo ya lo quité Arribita acá. dice, usted está viendo la pantalla de Eduardo Crespo y al lado dice ver opciones. Pero que no les diga. Y usted le Mire, dan, profe, usted puede ellos le dan en No, anotar. pero no pueden rayar. No pueden hallar. por eso. Pero no les diga porque hay gente que no sabe y se pone ya hallar. Pero lo raro es que yo aquí supuestamente le quité la parte para que no rayara. A mí me aparece. Y puede Sí, rayar. profe. A mí también. Raya, a ver, yo veo. Espera, yo pongo. Mire, por ejemplo, profe. Sí, vea, puse una Mire. línea. Ah, bueno, entonces espere, miremos a ver. Pero quítale la opción. Pero ¿cuál opción será pues? Ok. Profe, yo creo que es en La que aparece un lápiz. Usted se sale de compartir pantalla, ya no aparece. Sí, Aparece Quédese quieta. lapicito. Sí. Ah, ya. A ver, yo miro a ver por acá. Profe, pero eso sería otra manera de convertirlo. Ah, sí, tienes toda la razón. Esa sería otra manera de convertirlo. Bueno, Profe, ya no aparece. ya no aparece. Listo. Chicos, lo que yo les quería decir es que, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, esta fracción, tiene acá una fracción que, por ejemplo, sea 54. Acá. Por ejemplo, que sea 54 tercios. Yo veo 14, 34. Ahí sí tocaría hacerle con división. Exacto. O 54 cuartos. Entonces, 54 cuartos. Entonces, ¿cuántas unidades de A4? Entonces, ahí sí sería mejor con división. 54 dividido 4 y entonces el cociente lo colocamos como en la parte entera y residuo numerador y el mismo denominador. Entonces, cuando los números son altos, sí es mejor hacerlo pues como el método que les acabo de explicar. Bueno, chicos, entonces la actividad está muy sencilla. Sí, dígame. Como decía Jerónimo, es así, vea. Esto me ve. Ah, sí. Sí, de la gráficamente. Como, sí, tiene toda la razón. Es así. Bueno, muchachos. Multiplica el número entero por el denominador y se suma el numerador y ya dice cuánto y ya usted lo pinta y ya. Eso va a hacerlo de una forma gráfica. Sí, hacerlo de forma gráfica sí es fácil, pero como le digo, cuando la fracción propia es pequeña, cuando se trata de números grandes, allí que haya más difícil, porque imagine usted pintar 12 o 13 unidades divididas de A3,
Entonces, eso ya, y luego la fracción propia ya queda pues como muy, ya queda pues como muy, ¿qué? Sí, profe. Muy largo, muy largo, muy tedioso. Entonces, dice, primer punto, pasar las siguientes fracciones impropias a números mixtos. Entonces, tenemos la primera, 7 tercios. Entonces, 7 tercios, si lo hacemos así como ustedes están diciendo, con pintando gráfica, sí, de forma gráfica. Entonces, ¿cuánto sería la parte entera? Vendrían siendo 3. Ah, no, 2. 2. Serían siendo 2. Y la parte fraccionaria, La parte sobraría 1. fraccionaria. Y Tocaría coger de la otra unidad 1 de 3, ¿cierto? 3. Sí. Entonces quedaría 2, 1/3, ¿cierto? 1 tercio. 2, 1/3. Si lo colocamos, por ejemplo, acá, control B, si por ejemplo colocamos acá 7 dividido, por ejemplo, 3, entonces sería algo así como lo siguiente. Sería algo así como el 3 en el 7, ¿está cuántas veces? Está 2 veces. 2 veces, Sí, 2 por era 3, uno. 6. Entonces sería menos 6. 6 menos 1. Entonces sería, exacto, 7 menos 6. 7 menos 6 nos da 1. 7 menos 6 nos da 1. Quiere decir que el número mixto sería, perdón, acá. 2, 1/3. Exacto. Quiere decir que el número mixto sería 2 partes enteras, el residuo que es 1 y el denominador que es 3. ¿Ya? Entonces sería 2, 1/3. Entonces podemos colocar acá, control B, 7 medios es igual a 2, 1/3. ¿Entendido? Sí, señor. Procedimiento. Sí, bueno, listo. Excelente. ¿Cuál otro quiere que hagamos de este primer punto? ¿O ya lo hacen ustedes? Sí, profe, ya lo hacemos. Sí. Como quiera, quiero. O hacemos este de Hágale, profe, entonces. 45 décimos. Vamos entonces a mirar a ver por acá. Entonces tenemos El 10 en el 45 está 4 veces. 4. 45 décimos. Entonces Y da 40 y tenemos, sobra 5. por ejemplo, 10, perdón, 45 45. décimos, profe, no. Ya vamos a mirar. 45 dividido 10. Da 4. Entonces sería algo así como el 10 en el 45 está 4 veces, 4 por 10, 40. Entonces acá sería menos 40. 40. Menos Sí, 40. Entonces acá sería algo así como Sí. como 5 menos 0, 5. Y 4 menos 4 nos da 0. Sí. Entonces el número mixto como tal, Viene podemos siendo decir 4. 45 va a ser igual a 4, 4. 10. 10 kilos. 4, 5 diezavos. 4, 5 diezavos. 4, 5, 10. 4, 5.
No, ese nombre tan raro que hombre, ¿sí o qué? Eso no se dice así. Se dice 4 5 décimos. 4 Ah, sí. 5 décimos, así se lee. ¿Listo? Vale, pues, todo bien. 4 5 décimos. Listo. 4 el cociente, 5 el residuo y 10 el denominador o el divisor. Bueno, chicos, eso con respecto al primer punto. Con respecto al 2, dice pasar los siguientes números mixtos a fracciones. Este es más sencillo. ¿Cuánto creen que dará el A? El A 2 por 3, 6. Vendrían siendo un sexto. 7. Exacto. 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 tercios. Ah, 7. Sí, dígame, Luciana. El A no es compatible con el A del punto 1, porque Sí, el A sí, del punto 1 da 2, un tercio. Ujú. Sí, es lo mismo. De hecho, mire, 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 tercios. 5 por 4, 20, más 1, 21, 21 cuartos. ¿Cómo queda? 12 por 5 serían 50, 60. 50 y 12 por 5, 60. 60. Más 3, 63. ¿63 qué? 3 quintos. 63 quintos. Entonces, este sería, ya lo habíamos dicho que era 7 tercios. Bueno, vamos a hacer este sería entonces, 60 quintos. pues, 63 quintos. sería igual a 63 quintos. 63 quintos. ¿Y cuánto daría el último? 47 medios. 47 medios. 47 medios, exacto, 47 medios, listo, está bien. Muchachos, si se cae y no hemos terminado, entonces volvemos a entrar, listo, para explicar la última parte. Tercer punto dice, lee y responde. Si se reparten 9 chocolatinas entre 7 niñas, entonces imagínense, 9 chocolatinas entre 7 niñas, ¿qué fracción de chocolatina le corresponde a cada niña? ¿Quién me dice? 7. 7. No, Tiene 9 chocolatinas, 9 chocolatinas y las reparte entre 7 niñas. A todas les da, pero sobran 2. Exacto, o sea, ¿qué fracción le corresponde a cada una? Pero el número mixto, ¿cierto? Claro. Entonces No, sería el número mixto no. una fracción normal. En fracción, me están preguntando qué fracción. Entonces la fracción va a ser esta. La fracción va a ser 9 chocolatinas entre 7 niñas, 9 séptimos, esa es la fracción. La